A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Agradezco ahora la presencia aquí del economista César Robalino Gonzaga, un ilustre ecuatoriano, magnífico economista, que ha tenido una trayectoria muy importante y fructífera en favor del Ecuador a lo largo de su vida como profesional y como ecuatoriano. No hace falta presentarle porque, como digo, es una figura muy conocida, pero sí vale la pena destacar que ha sido, pues, en su fructífera vida como profesional y como ecuatoriano, ministro de Economía, ministro de Finanzas, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, entre otras magníficas ejecutorias que ha tenido como profesional. Y agradezco su presencia porque en estos momentos precisamente el Ecuador se halla enfrentando el porvenir, si se quiere decir así, dada la segunda vuelta que estamos próximos a cumplir y saber quién será, pues, el ecuatoriano que dirija los destinos del país por este año y medio que falta para concluir el periodo democrático. Y ante este panorama que se nos presenta, como decía, a los ecuatorianos como herencia dejada al gobierno que concluye próximamente su mandato por obra de la muerte cruzada, la situación económica es la que nos preocupa. Y en ese sentido quisiera preguntarle al economista Robalino, ¿cómo se encuentra, cómo le ve al país, cuál es la situación, el panorama? Por favor. Ya. Gracias, embajador, por su invitación. Pero mire, el Ecuador hace frente a una mega crisis. No solamente es el problema económico, el problema fiscal, sino que hay una crisis política intensa, hay una crisis de la justicia, hay inseguridad de todo tipo, asesinatos, narcotráfico, como jamás ha existido en el Ecuador. Y entonces pues hay también una incertidumbre hacia dónde va el Ecuador, ¿sí? En términos de la economía, estrictamente el tema económico, yo digo, el primer punto es, hay una insuficiencia del crecimiento de la economía ecuatoriana. La economía, para poder luchar, a tener éxito en la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades y crear más progreso y que sube el estándar de vida de los ecuatorianos, la economía debe crecer en el largo plazo, digo usted, en los próximos 20 años, al 5% anual en términos per cápita. Se necesita eso, pero Ecuador no está en eso. El gobierno ecuatoriano tenía para este año un objetivo de crecimiento de 2.6%. Pero eso no se ha dado por una serie de razones. Y ya el Banco Central, que es el encargado de administrar lo que se llama el sistema de cuentas nacionales, ha hecho una estimación que dice que la economía va a crecer al 1,5%. Y si la población está creciendo, asuma usted, al 1,5% por poner ese dato, eso implica que el estándar de vida se estancará este año irremediablemente. Y los problemas del desempleo, el empleo informal, los vendedores ambulantes en las calles del Ecuador, todo eso va a seguir intensificándose. Y eso no es bueno. No es bueno porque falta empleo. Y la gente que está en la fuerza de trabajo tiene que alimentar a su familia. Y en un momento dado, pues sencillamente los narcotraficantes, especialmente para los jóvenes, los animan, los estimulan a dedicarse a negocios ilícitos. Entonces, digamos,
el problema es insuficiencia del crecimiento de la economía. Pero para que la economía crezca a esas tasas, primero desde el punto de vista político tiene que haber un acuerdo de las grandes fuerzas políticas del país, y eso es lo que uno no ve. En segundo lugar, los factores que crean desarrollo, expansión de la economía están debilitados y hay que fortalecerlos. Se necesita una reforma laboral profunda, se necesita una reforma tributaria también integral, se necesita pues que se resuelvan los problemas de la seguridad social, etcétera. Y eso de ahí los políticos y la nueva asamblea tienen que estar preparados para acoger una serie de sugerencias que permitan crear las bases para mayor prosperidad en el Ecuador, embajador, ¿sí? Tú tocabas, mi querido César, la situación del IES, y hace pocos días estuvo aquí en este programa el doctor Henry Llanes, un conocedor de la materia, y le hacía pues mención al peligro que corre la institución, los jubilados, en fin, el IES en general. ¿Cómo ves tú esta situación también? Porque realmente es delicada, ¿no? Bueno, la situación financiera del IES es enormemente compleja. El Seguro Social administra varios seguros, ¿no? Pero los dos más importantes por el volumen financiero envuelto en estos seguros es el seguro de la vejez, la muerte, etcétera, que le llamamos el sistema de pensiones, y luego el seguro de salud. El gobierno, lamentablemente, y no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, no han querido, no han podido, no han tenido la voluntad política de pagar cumplidamente con lo que está obligado. Por ejemplo, en el sistema de pensiones, que fundamentalmente interesa a los jubilados ecuatorianos, hombres o mujeres. Hoy por hoy el gobierno actual del presidente Lasso está debiendo plata de este año. No pagan a tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace el seguro y el Banco del Seguro? Tomar de las reservas para poder pagar pues a los jubilados, ¿sí? Y naturalmente esto de aquí se viene deteriorando desde la época del señor Correa, en la que el señor Correa logró convencer al Congreso en ese entonces de eliminar la obligación legal de pagar el 40% de pensiones, que eso es una obligación legal. Y la Corte Constitucional hace un tiempo atrás dijo, esa ley que salió del Congreso sugerido por el presidente Correa es inconstitucional, pero durante 3 años no se pagó. Y eso implica varios miles de millones de dólares. Y es una deuda, es una deuda que continúa creciendo. Claro. ¿Y cómo sobrevivió el seguro financieramente? Tomando de las reservas, debilitando sus bases de reserva y sus bases patrimoniales. Los expertos, no en el Ecuador, en cualquier parte del mundo, hacen un cálculo actuarial, que el fondo, el sistema de pensiones, tiene que hacer cálculos durante los 20, 30 años futuros, y tiene que haber reservas. ¿Para qué? Para los jubilados el día de mañana. Y eso es lo que no está pasando. Más bien hay un peligro enorme de que el día de mañana sencillamente el seguro le diga a los jubilados, queridos amigos, hoy me voy a atrasar, hoy no les voy a pagar, o les pago el 50% y les pago el próximo mes el otro 50%. Eso se puede avecinar si es que el gobierno del presidente Lasso realmente no se pone de acuerdo con esas obligaciones. Y aparte de eso hay lo que es el seguro de salud, que se le debe varios miles de millones. La argumentación del ministro de Finanzas es de que no hay auditoría suficientemente sólida, y mientras no haya auditoría yo no puedo pagar. Pero eso es realmente no solamente lamentable, sino censurable. Bueno, entonces, lo que hay es eso, entonces contrátese si es necesario auditores internacionales. Desde luego, y páguese los honorarios y digan, esta es la tarea que le pongo. Usted me chequea, me audite exactamente cuánto yo, gobierno ecuatoriano, le debo el seguro por esto, por esto, por esto. Y en función de eso, resuelvo. Ahora, hay una crisis fiscal espantosa, pues el gobierno no tiene cash, no tiene efectivo como para poder pagar de una vez por todas lo que se le debe al seguro, no importa si son 3, 4, 5 mil millones de dólares. Entonces ahí lo que hay que hacer es usar los bonos
emitir bonos del Estado, un monto a 5 años, otro monto a 10, otro a 15, otro a 20 y otro a 30. En esa forma, usando bonos, se puede pagar y satisfacer esas deudas. Eso implicará que la deuda pública con respecto al PIB aumente, sí, porque no hay alternativa, porque la otra alternativa es que haya una implosión financiera del seguro social y sencillamente todo lo que es salud va a deteriorarse mucho más intensa y luego pues todos los jubilados no podrán recibir la jubilación a tiempo o sencillamente no recibirán sino cada 3 meses, cada 4 meses, 5 meses. Y hay muchos jubilados que viven, embajador, con esa asignación. Entonces sería terrible. El gobierno que todavía está en funciones, creo que sí puede hacer algo positivo en esta materia, ¿no? Tiene que hacerlo. Qué grave. Ahora, en cuanto a la situación de la banca mismo, con su experiencia así tan importante, ¿cómo ve actualmente la situación de la banca? Bueno, hay un estudio último que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que me parece enormemente interesante. El gobierno está analizando, y hay que seguir analizando seriamente ese informe, las realidades y las recomendaciones. Hay que fortalecer mucho más a la banca privada ecuatoriana. ¿A quién corresponde este estudio? Y eso de ahí, el estudio hizo el Fondo Monetario, ¿no? Pero yo digo, a mí me preocupa más que la banca privada, la banca pública. Uno ve la situación financiera de la Corporación Financiera Nacional, ve lo que es Ban Ecuador, que antes era el Banco Nacional de Fomento, que le cambiaron el nombre en forma totalmente equivocada. Uno observa los estados financieros y uno dice, no están cumpliendo su función. La agricultura necesita más crédito a tasas de interés mucho más razonables de que presta la banca privada, ¿sí? Y no solamente el pequeño industrial, el pequeño empresario necesita más crédito. Claro. Y la Corporación Financiera Nacional está debilitada financieramente, igual que el banco que era de fomento. Entonces hay que capitalizar la banca pública, hay que capitalizarla. Y el gobierno tiene que encontrar la fórmula financiera para esa capitalización. Y luego usted tiene las cooperativas de tamaños diferentes, dimensión en términos de activos y pasivos. Y ahí es donde me preocupa algunas cooperativas, pero la superintendencia correspondiente se está moviendo para poder fortalecer a esas cooperativas. Entonces yo creo que la supervisión tiene que ser fortalecida, la supervisión. Y yo también diría, para fortalecer la base patrimonial que tienen los bancos actualmente, yo diría que yo como autoridad le digo a los bancos, a mí no me distribuyen utilidades ni dividendos a sus accionistas. Todas las utilidades después de pagar la participación laboral, el impuesto a la renta, etcétera, todo eso que queda por los accionistas tiene que ser capitalizado. ¿Para qué? Para apoyar una mayor capitalización de la banca, ¿sí? Uno observa sencillamente que los depósitos de la banca están creciendo modestamente, y eso es porque la liquidez en toda la economía ecuatoriana sencillamente no está creciendo muy adecuadamente, y eso se debe a que los ingresos en dólares por exportaciones como importaciones de petróleo no están comportándose adecuadamente. Y luego la inversión extranjera, que en otros países como Colombia, como Perú y como Chile son varios miles de millones de dólares. Ecuador, embajadores, mucho menos de 1.000 millones de dólares. Qué barbaridad. Entonces es una verdadera monstruosidad, y nosotros tenemos el sector petrolero y el sector de minería, grandes posibilidades, igual que nuestros países amigos como Colombia y Perú, para poder explotar mucho más eso, ¿sí? Claro que sí. Ahora, conociendo el país entero, su calidad, sus importantes conocimientos en materia financiera, bancaria, y esto es una curiosidad personal y creo que interesa también al país. El presidente Lasso, a sabiendas de su experiencia, de su sapiencia en estas materias, ¿alguna vez le consultó? Bueno, yo conozco al presidente actual desde que él tenía 15, 16 años. Trabajamos juntos cuando yo era gerente general de la Bolsa de Valores de Guayaquil, eso ya hace algunas décadas, ¿no?
y él nos ayudaba en una serie de tareas. Desde esa época lo conozco al presidente actual y hemos trabajado 2 o 3 oportunidades juntos, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, juntos en la rehabilitación y la recuperación de la quiebra de Coca-Cola Guayaquil, que fue terrible. Imagínense que Coca-Cola quiebre. Qué terrible, ¿verdad? Increíble. Solamente 2 casos en el mundo que yo recuerdo que Coca-Cola ha quebrado. Uno en Centroamérica, un país que no recuerdo por razones laborales, y otro Guayaquil por una mala administración de la familia Estrada, ¿sí? Entonces entramos a recuperar Coca-Cola y la rehabilitamos. En eso pues me ayudó don Guillermo Lazo en ese entonces, hace algún tiempo, que trabajaba en una financiera pequeña. Yo era presidente ejecutivo de COFIEC, cuando COFIEC era COFIEP, embajador, sí, ¿no? Sí, sí. Extraordinario. Años 70, sí. Algo así, ¿no? Entonces, de esa época conozco a don Guillermo, el actual presidente. Yo le he mandado un par de mensajes. Me ha agradecido, pero sencillamente no ha sido posible conversar con él por todas sus actividades, supongo, pues eso es lo que yo asumo, ¿no? De tal manera de que no ha sido posible para mí, digamos, hablar personalmente con él y sugerirle alguna serie de cosas. Pero yo, por ejemplo, creo hay una medida de la parte fiscal que es una irracionalidad, un absurdo total, el subsidio a los combustibles. Yo he dicho en forma pública y aprovecho nuevamente, presidente Lazo, juéguese, elimine el subsidio a los combustibles. No tiene sentido, es irracional ese subsidio. La plata que se ve en ese subsidio hay que utilizarlo para los sectores sociales, educación, salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero mientras tanto, pues hay varios miles de millones de dólares que se siguen gastando miserablemente, discúlpeme la expresión. No es posible, pues no. Los subsidios son necesarios, como el bono de desarrollo humano, por ejemplo, está bien, pero de gasolina, de diésel, de gas, no tiene sentido. Alguien puede decir que eso va a crear una serie de problemas sociales. Bueno, se pueden manejar. ¿Cómo? Pero primero, pues tiene el bono de desarrollo humano, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las personas que van a salir afectadas si yo subo el precio del gas, el precio del diésel, etcétera, etcétera? Riesgo, sí. Y entonces voy compensando. O sea, hay formas de compensar. Y naturalmente también los gobiernos se ponen a dudar sobre esta materia que estamos hablando, embajador, porque dicen, se nos viene la gente a las calles y de repente nos amenazan con la estabilidad política y la estabilidad de los gobiernos. Yo digo que eso se puede manejar. Eso ya, discúlpeme por ponerlo, en la época de Jaime Rodríguez Aguilera, un gran presidente del Ecuador, convencía al presidente que había que aumentar el precio de los combustibles. Yo era ministro de petróleo, de recursos naturales, y yo subí el precio de los combustibles. Y le expliqué al país, hubo problemas políticos, pero se manejaron adecuadamente. Y luego en la época de Sixto Durán Ballén, otro gran presidente, también yo de ministro de Economía y Finanzas también tomé esa decisión. Le expliqué al país, hubo problemas políticos, pero se lograron manejar. Entonces yo creo que hoy también es posible manejar algunos problemas políticos que se pudieran generar si es que se termina esa irracionalidad del subsidio. Pero vuelvo a repetir, esa plata es mejor utilizada en los sectores salud, en los sectores de educación, ¿sí? Pero seguir con esto no tiene sentido. Llega un momento dado que hay que importar combustible para combinar con la producción de la refinería de Esmeralda. Y uno dice, bueno, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy? Eso tiene que terminar. Y si el presidente Lazo no se quiere jugar en el poco tiempo que tiene, porque la gente dirá, bueno, ya, ok, don Guillermo, ya te fuiste, pues ya dejaste esta cuestión, te dejaste. Y si no lo hace, tiene que hacerlo el nuevo gobierno. Que yo estoy convencido, y discúlpeme por ponerlo, que el señor Noboa va a ser el futuro presidente del Ecuador. Y yo por lo menos voy a votar por él. Claro que sí. Y yo espero que también usted lo haga, embajador. Bueno, anoche fue una importante presentación, ¿no? El debate por el cual estuvimos tan interesados todos los ecuatorianos. ¿Qué le merece a usted la opinión sobre esta situación que se planteó anoche? Yo veo que el señor Noboa está preparado, está muy bien preparado
para sencillamente ser el futuro presidente del Ecuador. Y esa figura es la que le conviene al Ecuador al futuro. No le conviene al Ecuador tener en el poder a personas que van a desdolarizar la economía, por más que lo nieguen actualmente, por más que lo nieguen. Ese es parte del programa que tienen, desdolarizar la economía. Y el momento que hagan eso en el Ecuador, tendremos una crisis 20 veces peor que el año 99. Qué horror. Peor, usted recuerda, embajador, la crisis que hubo el año 99-2000. Y Ecuador no quiere eso. Pues en segundo lugar, 90% por lo menos, si no es más, de los ecuatorianos no queremos ninguna moneda. No queremos ecuadólares. Queremos los dólares físicos emitidos por el gobierno americano o el Banco Central o la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ese es el dinero y la moneda nacional que obligatoriamente es el medio de pago en el Ecuador. Y los ecuatorianos queremos esa moneda, no queremos ninguna otra moneda. Vean lo que ha pasado pues unos días con esa reunión de varios expresidentes en que el expresidente Correa estuvo frente a un expresidente colombiano que dijo en forma clara en esa reunión de Puebla, ¿sí? Sí, hay que desdolarizar la economía latinoamericana. Una verdadera monstruosidad, se puede imaginar, porque hay ideología. Eso va hacia un ataque y una ofensiva contra los Estados Unidos. Entonces uno no puede manejar la economía en esa forma tan irresponsable como estos líderes latinoamericanos o líderes ecuatorianos. No se puede, embajador, no se puede. Hay que ver los peligros que hay en eso de ahí. Por lo tanto, hay que fortalecer el sistema monetario de la dolarización. Pero claro, ¿cuáles son los enemigos de eso? Uno es una política fiscal desordenada, indisciplinada. Ahí está. Gastar sin que haya fuentes de financiamiento. Eso lleva a una crisis espantosa que un momento dado un gobierno en el poder dice, no tengo plata y no tengo imprenta para hacer billetes. Es hecatombe, Y se viene un hecatombe total, absoluto. Eso no se puede permitir. Y los ciudadanos ecuatorianos deben tener presente, no se puede votar este 15 de octubre por una persona, y perdónenme, yo no conozco a la señora doña Luisa González, y no es contra ella, pero es contra la corriente de pensamiento que representa a ella y su grupo. Totalmente. Van a desdolarizar la economía ecuatoriana, la van a desdolarizar. No le van a preguntar al pueblo, tampoco van a presentar una ley, sino que van a tomar acciones que debilitarán al sistema y luego no habrá otra alternativa que desdolarizar. Y naturalmente eso hay que impedirlo, y la forma de impedir es no votando por ellos, sino en este momento votando por Noboa. Bien dicho. Perdóneme, embajador. Mil gracias, economista. Ha sido importantísima esta presencia aquí hoy día, y sobre todo pensando en que estamos frente a la segunda vuelta, la definitiva, y el futuro está en nuestras manos como ecuatorianos. Así es, embajador. Muchísimas gracias. Muy amable, y gracias. Confío en que la próxima vez también podamos continuar sobre este tema que pues interesa desde luego vitalmente a todo el país. Así es, embajador, así es. Muchísimas gracias. Hay un problema adicional, solamente le digo la justicia. Hay que reordenar toda la justicia, embajador. Hay que reordenar. Así como hay que reordenar la economía, la justicia está en crisis, embajador, terrible. Totalmente de acuerdo, absolutamente. Perdóneme por poner muy bien dicho, ese datito adicional. Claro que sí. Mil gracias. Gracias a usted. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,